Bien, estamos iniciando esta segunda parte de literatura de segundo grado y estamos en lo que es el Renacimiento y estamos dando un paseo por todo lo que es este maravilloso movimiento renacentista, en donde ya vamos ingresando a los estudiantes. Un momentito. Bien, y entonces tenemos la asistencia de Ramsés aquí a la clase. Y estamos en la siguiente lámina, la número 10. Bien, entonces el Renacimiento dio lugar a una nueva era artística, pero también a una nueva era cultural, ya que desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían puras iglesias. Claro, teníamos esa transición y entonces por eso es que fue un despertar. Copien eso en sus cuadernos. Aunque sus cambios fueron lentos y rigurosos, finalmente se logró el cometido y hubo un cambio muy significativo en el arte. También hubo un cambio significativo en la literatura, en todo, porque esa transformación pues brindó innovación y progreso y consecuentemente al campo social y científico. Copien eso en sus cuadernos. En cuanto a las causas, pues la expansión cultural, gracias al surgimiento de nuevas universidades durante el siglo XII. Entonces, a partir de ese momento, pues no hubo quien detuviera al hombre, porque ya venía de un despertar. Y entonces dijo, no, de aquí para adelante es pura evolución. Entonces, por acá, un momentico que estoy, ok, agarrando los controles. La llegada de grandes sabios y pensadores griegos a Italia a raíz de la caída de Constantinopla también fue una de las causas del Renacimiento. Y es que estos pensadores griegos, pues eran personas sumamente, ustedes van a ver en filosofía de cuarto, van a ver que estos hombres tenían, wow, un conocimiento superior, sublime, elevado al cuadrado, diría yo, porque estos chicos, un momentito, no, este es literatura de, un momentito, ustedes son el curso de, a ver qué grado están ustedes. Piero, tú estás en tercero.
A ver, Rancés, ¿en qué grado estás tú? ¿Y Ronaldo? Ronaldo. 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 Un momento, muchachos. Bien, muchachos, un momentico. Bien, este curso es de literatura de segundo grado. Este es el horario que yo tengo, segundo grado. Y tercero, el tercer grado es a las 10:40. Entonces, ese sí es a las 10:40, pero. Entonces, como que los truenos y los relámpagos, yo creo que deberías haber estado en otro curso. ¿No crees tú? Tranquilo, Piero. Me hiciste hasta pensar que, oye, ¿será que me equivoqué? Pero no. Bien, los demás sí se quedan. Rancés sí es de mi ganado, de aquí, de este grupo. Así que, eh, ya pues, ya. Entonces, bien, muchachos, parece que tienen que revisar. Por eso es que tienen que revisar mucho la información que se les pasa porque puede suceder esto, pues, una confusión y nos retrasa. Entonces los demás sí, pues se quedan conmigo. Ya. Sí, fue una información que le pasaron mal al estudiante. Rancés se queda conmigo. Bien. Entonces, Rancés, nos quedamos otra vez. Vamos a ver aquí, Ronaldo. Vamos a preguntarle a Ronaldo. Yo todavía no tengo lo que es el control de los estudiantes quienes pertenecen al curso. Ronaldo, tú eres del curso de segundo. Bien. Creo que Ronaldo es uno de los estudiantes que trabaja. Bien. Entonces, en nuestros libros, pues tenemos en la página 16 una breve de lo que es descripción del Renacimiento y es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes pues se hallan en el campo de las artes, ya lo hemos hablado en láminas anteriores, porque aquí se dio a conocer aquellas ideas del humanismo que permitieron conocer una nueva concepción del hombre y del mundo donde estamos habitando. Por eso el nombre Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica
y se aplicó como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y la contemplación libre de la naturaleza. Esto permitió ver al mundo y al ser humano como los nuevos enfoques en el campo de las artes, la política, la ciencia, sustituyó el teocentrismo para convertirse en antropocentrista. Entonces, en este sentido, pues, hay un historiador, Giorgio Vasari, que él llevó una idea. Dice que el nuevo nacimiento del arte antiguo presuponía una marcada conciencia histórica individual. Y el Renacimiento rompió con todos los esquemas, con la tradición artística, rompió con todo, a lo que calificó un estilo como de bárbaros, o algo así, fue así como abrupto, como en cuanto a la mentalidad, pues fueron un poco lentos, aunque el cambio del Renacimiento fue algo boom boom, el pensamiento todavía seguía un poco lento. Sin embargo, a forma gradual, poco a poco iban avanzando. Desde la perspectiva de la evolución artística general de Europa, el Renacimiento significó una ruptura, y realmente fue así, sobre lo que era lo teocentrista por lo antropocentrista. Entonces, por acá abajo tenemos lo que es la literatura renacentista. Y en esta literatura renacentista, pues, vamos acá a avanzar, a ver si las tengo en las láminas. Un momento. Ok. Bien. Entonces, lo que es en la literatura renacentista, pues hay esa renovación, el conocimiento, porque esto trajo consigo, pues, el comienzo en Europa, pues, tras el descubrimiento de ese nuevo mundo, en 1492 trajo consigo una nueva concepción de la ciencia y la investigación. Las obras dramáticas de entretenimiento, pues, volvieron al escenario. ¿Y quién fue uno de ellos? El famoso William Shakespeare. Y es que William Shakespeare es uno de los dramaturgos más notables, más importantes de esta época, mucho más que Christopher Marlowe, Molière y Johnson. Entonces, uno de los literatos más importantes en obras dramáticas es William Shakespeare, y lo podemos ver en las obras de Otelo, Romeo y Julieta, también podemos hacer mención de ella. Ahora bien, en cuanto a este momento de la literatura, pues también se daban las comedias eran improvisadas en las calles de esos siglos, así como los trovadores, los juglares de la época medieval, pues en esta época también habían personas que improvisaban en las calles, algunas recitaban sus obras que habían escrito con tanta pasión, y esas obras eran también improvisadas y tuvieron influencia dentro de esta época de la literatura, y sobre más que todo el trabajo de Molière, Shakespeare y Armin. Una de las características dentro de lo que es la literatura renacentista es la vuelta a la antigüedad. Van a resurgir tanto las antiguas como las arquitectónicas, como el orden clásico, motivos formales, los plásticos antiguos. Es decir, es como un vuelco, una transición. Cuando uno dice transición, quiere decir que es una manera
lenta, progresiva, no un giro de 360 grados. ¿Ves? Eso está como cuando las chicas tienen el cabello rubio y se lo pintan de negro así, drástico. ¡Wow! ¿Qué cambio es ese? Bueno, en el Renacimiento va poco a poco, rubio, un poquito más oscuro, cenizo, castaño, hasta de manera gradual. Entonces, el surgimiento de una nueva relación con la naturaleza que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia también está dentro de este mundo. Y es que las matemáticas también van a convertirse en una ayuda en el arte, pues se va a preocupar, ¿ves? Por el, en fundamentar racionalmente su idea de belleza, la inspiración de acceder a la verdad de la naturaleza. Pues el Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Presume en el artista una formación científica que le hace liberarse de actitudes medievales y elevarse al más alto rango social. Aquí tenemos un personaje interesante y vamos a ver si por acá puedo conseguir el material. Un momento. De el Inca Garcilaso de la Vega. Un momento, muchachos, mientras ubico el material. Y entonces en este momento de la literatura, pues es un despertar no nada más para Europa, sino también para este continente donde vamos a tener, un momento, por aquí ya tengo el material, vamos a los controles y vamos a compartir ya el material que tengo acá. Y aquí tenemos el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, nació el 12 de abril de 1539 en Cusco, porque de él vamos a hablar dentro de la literatura. Entonces, copia esos datos del Inca en tu cuaderno. Mira, tráete un servilleta. Tráete un. Bien, y por acá tenemos que sus padres fueron el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa Inki Chimpu Okyo. Fiorella. Entonces, seguimos en la siguiente lámina. Su primera lengua fue el quechua y las primeras letras castellanas se las enseñó su ayo Juan de Alcobaza. Porque estamos hablando de esta parte de, de lo que es latino para acá. Pues ya, es que todo ese movimiento también fue traído, pues fue esparcido por todo el mundo. Ya vamos a avanzar.
Tras sus primeros años en Cusco, se vino a vivir a España. Su padre se casó con Luisa Martel de los Ríos. A, Champú, a Chimpucoyo la casaron con Juan de Pedroche. En 1560 llega a Montilla a casa de su tío paterno y de ahí marcha a la corte donde solicita los patrimonios de su padre, de su madre y también el de su hermana Leonor de la Vega. Copia eso en tus cuadernos. En 1571 muere su madre y desaparece su interés por volver al Perú. En 1591 se traslada a Córdoba. Tiene un hijo con Beatriz de la Vega y este sería sacristán de la capilla de las ánimas de la mezquita de Córdoba. En 1612, pues el Inca compra dicha capilla para que allí reposen sus restos y en esta capilla se encuentra su escudo de armas y puedes verlo. La Florida del Inca, crónica histórica de la expedición de Hernando de Soto a la Florida. Los comentarios reales, historia general del Perú son las grandes obras que el Inca Garcilaso de la Vega ha dejado. Copia eso en tus cuadernos. Bien, y seguimos con el contenido. Y para ello vamos a la siguiente lámina. Aquí puedes observar la casa del Inca en Montilla. Y recuerda, Rancés, que estás incorporando. Rancés, tuviste alguna desconexión, pues copia las obras del Inca. Te voy a dar unos minutitos. Y de aquí nos vamos a nuestro libro. Por acá, en la página 18, tenemos que, vamos por acá, al Inca también se le conoce como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Toma esto en consideración porque también saco preguntas de acá del libro. Entonces, lo voy a resaltar.
Al Inca se le conoce príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Su obra literaria se ubica en el período del Renacimiento y se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano, tal como lo han reconocido críticos como Menéndez y Pelayo y otros más, pues se reconoce también sus dotes de narrador, su prosa bella, elegante, estilizada, y se le ubica en la época de los cronistas y durante el periodo colonial de la historia del Perú. Entonces, desde el punto de vista historiográfico, pues su obra tuvo mucha influencia en los historiadores peruanos hasta fines del siglo XIX, cuando comienzan a surgir críticos que comenzaron a cuestionar la veracidad de las obras del Inca. Entonces, en sus obras cumbres, pues tenemos los comentarios reales de los Incas, que fue publicada en Lisboa en el año de 1609, en donde expuso la historia y costumbres, cultura de lo que es los Incas y otros pueblos antiguos del Perú. Entonces, por acá, pues, hacemos mención de este personaje, como fue el Inca Garcilaso de la Vega, quien dejó grandes obras muy interesantes, pues hablaba no solamente del amor del hombre y la mujer, sino también de las buenas costumbres y tradiciones que habían entre los incas. Tenemos también que el libro Comentarios Reales de los Incas luego fue considerado pues una de las grandes obras que este personaje hizo, y su obra más importante son La Florida del Inca, que es un relato de la conquista española de Florida, y la segunda parte de los Comentarios Reales, más conocida como Historia General del Perú, y fue una obra publicada póstuma. Pues aquí el autor trata sobre la conquista del Perú y el inicio de la colonia. Bien, como lo señalé en las láminas que presenté anteriormente, el Inca era el hijo del conquistador español capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, de la nobleza extremeña y de la ñusta, o princesa inca Isabel Chimpugoyo, nieta del Inca Tupac Yupanqui y sobrina del Inca Huayna Cápac, emperador del reino de las cuatro partes o suyos o Tahuantinsuyo, nombre del imperio incaico en la lengua nativa quechua, y su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa. Recuerda esto que te lo puedo preguntar en el examen: ¿cuál era el nombre del Inca Garcilaso de la Vega? Y su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa, que tiempo después, pues radicando en España, se lo cambiaría por el Inca Garcilaso de la Vega, gracias a la privilegiada posición de su padre, que perteneció a la facción pizarrista y fue bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos y otros antepasados que pertenecen a la misma casa de feria. Entonces él estuvo en Cusco y bueno, aunque nació en Cusco, perdón, recibió en el Cusco una esmerada educación en letras y fue una persona muy dedicada, muy estudiosa. Le gustó mucho cultivar eh, estas este nuevo pensar. Sin embargo, su padre se vio obligado a abandonar a la princesa inca, y lo vimos en las láminas anteriores, y bueno, porque había mucha presión, pues entonces la corona presionó mucho y él tuvo que abandonar a esta princesa incaica y se casó con Luisa Martel. Sin embargo, no lo hizo sin conceder antes a su madre en cuantiosas dotes que le sirvió para casarse con Juan del Pedroche, un soldado peninsular. En la adolescencia del Inca estuvo muy ensobrecida por sus cruentas guerras civiles del Perú, y él y su padre padecieron la persecución de los rebeldes Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal.
Y su padre pues optó por enrolarse en el barco de Pizarro y aunque forzadamente, según contarían más tarde, que el Inca Garcilaso de la Vega también eh, pudo relatar estos acontecimientos, sin embargo retornó al bando real sumándose al ejército del presidente Pedro de la Gasca. Entonces, a pesar de que fue un hombre muy ocupado, pues tuvo tiempo para leer, tuvo tiempo para dedicarse a lo que es la literatura y dejó escritos más que todo relacionados con los incas, pues él era hijo de mamita princesa. Entonces, en evaluación número 5, estamos a 9 minutos de terminar, tenemos completa el siguiente cuadro y hemos estado hablando de Garcilaso de la Vega. También hicimos mención de William Shakespeare como uno de los dramaturgos más renombrados del Renacimiento. Y tenemos también una... No les voy a asignar actividad domiciliaria porque hay una obra que para poder asignar esta actividad, pues es necesario analizar la Oda Vida Retirada de Fray Luis de León. Así que por esta ocasión no voy a dejar actividad domiciliaria porque en la siguiente clase vamos a asignar lo que es este cuadro y vamos a expandir un poquitico más de lo que son estas obras literarias que estuvieron en el Renacimiento, no nada más acá en el Perú. Vamos a tener dos grandes obras aparte de las de Garcilaso de la Vega. Tenemos también a Fray Luis de León y tenemos a otros autores más que son pertenecientes a esta corriente. Así que no hay actividad domiciliaria para esta ocasión. Pero para la próxima clase sí vamos a tener actividad domiciliaria. Así que no hay actividad. Así que aprovechen de hacer otras cosas, terminen de reforzar las clases, las actividades que se asignaron la semana pasada, pónganse al día, no dejen todo por última hora. Entonces hemos hecho un repaso de lo que ha sido el Renacimiento, que es el tema del día de hoy. Hemos visto esa transición de wow, salimos de un mundo donde todo era religión y ahora todo es el hombre. Lo que fue teocéntrico ahora es antropocéntrico. Entonces llega este punto en que hace un vuelco y ya no va a ser un retroceso, sino un continuará. Cuando llega el Renacimiento, pues la forma de pensar todavía era lenta, pero progresiva. Vieron que en este momento del Renacimiento fue el momento de la ciencia y el Renacimiento fue la transición de la época medieval a la edad moderna. Se crearon universidades, ayuntamientos, porque en la época medieval, ¿qué es lo que abundaba? Pura construcción de iglesias. Entonces, a la construcción de las universidades, pues también se trae consigo la llegada de pensadores griegos y junto con ellos pues comienza el despertar, se expande un poquito más el conocimiento, ya el hombre se preocupa por la ciencia, también el hombre se preocupa por el hombre, empiezan las grandes pinturas como centros de inspiración para muchos, reconocimiento de nuevos artistas, pues la mayoría era de escasos recursos y no tenía para materiales de pintura y entonces aquí llega el momento donde la burguesía hace de las suyas, pero ¿cómo hace de las suyas? Bueno, favoreciendo a estos artistas donde le suministraban pues todos los materiales a cambio de que los retrataran y este suministro de materiales era una forma de pago. Entonces podemos poder ver las diferencias entre el Renacimiento y la Edad Media, sí, sí las podemos ver, podemos observarlas y si nos vamos a las obras literarias, pues nos ubicamos con
lo que es la obra de Jorge Manrique, una obra prerrenacentista, donde comparada con las obras de la literatura renacentista, que la vamos a debatir en la próxima clase, pues vas a ver una gran diferencia. Todavía va a tener ese toque religioso. De hecho, la Oda Vida Retirada de Fray Luis de León es una de las obras que está dentro de esta transición. Sin embargo, aunque el que la escribió está dentro de este mundo espiritual, de la religión, él se va un poquitico, se adapta. Acuérdense que el pensamiento era un poco lento. Esa transición fue lenta, lenta pero progresiva. Sin embargo, se notan las matices renacentistas dentro de la obra Oda Vida Retirada. Muy interesante esa oda y la voy a compartir con ustedes en la próxima clase, donde nos vamos a adentrar a ese mundo de tanto estrés que menciona Fray Luis de León, y el momento donde vámonos a un lugar apartado en contacto con la naturaleza, donde puedas relajarte y salir de lo que es el estrés de la ciudad. Ya has cumplido gran parte de tu vida, has logrado propósitos, has trabajado duramente. Ya es momento de retirarte, como una jubilación, vamos a decir así. La obra es muy bonita, pero también él escribió obras como La Perfecta Casada, que fue una de las obras que fue considerado el manual para toda mujer que se iba a casar, para toda mujer cristiana que se iba a casar. Pues en ella habían ciertos consejos para la vida en matrimonio, y más que todo dedicado a la mujer. Y los nombres de Cristo también. Y Fray Luis de León pues llegó a escribir muchas obras interesantes, pero la vida, Oda, la vida retirada, fue una de las más interesantes. Entonces, muchachos, ya hemos finalizado esta sesión. No hay actividad domiciliaria porque continuamos el tema en la próxima clase, así que ya pueden hacer la desconexión de la plataforma y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden entrar puntual, es lo único que exijo. Cualquier cosita, pues me escriben a mi número de WhatsApp si tienen algún problema, si no les han pasado el link. Y bueno, nos vemos. Cuídense, muchachos, ya pueden hacer la desconexión.